van, fueron los que no montaron su actividad. Se los voy a habilitar para que lo monten en este momento. Se los voy a dejar hasta las 2 de la tarde. 11 hasta las 14 horas. Profe, pero Así es de si que la vamos. profe, pero si la plataforma está bloqueada 24 horas. No, sí, la tuya ya está lista, ¿sí? Porque yo aquí tengo tu reporte, pero la de los compañeros hasta las 2. Entonces, ¿yo hasta qué hora la puedo montar? A ti te la dejé hasta las 8. Listo, profe. ¿Listo? Bien. Bien. Les fue bien con el taller. Ayer estaban como pegados del techo porque mire cómo lo hicieron de fácil. Profe, no. ¿Qué era lo que les pasaba? Cuenten a ver. Yo no sé, pero había como un error en, como en las actividades de operación. ¿Por qué? Porque no, o sea, no nos da, no, a mí no me dio. Me tocó, inclusive yo en Territorium te dije pues lo que estaba pasando y en mi trabajo te anoté lo que creía que estaba malo o porque no me daba a mí. Listo. ¿Y por qué fue? Porque qué actividad está ahí o tiene dificultades. Profe, eso fue algo así como, es que la verdad no lo explicar muy bien, pero era como, A ver. no, pero yo no sé, eso a mí no me dio. Hicieron la comparación, ¿cierto? Inventar. Ah, profe, era lo que dijo Camilo por el Del chat, inventario, sí. ¿Qué? que si él puede compartir su pantalla para darle una idea. Claro, Bueno, claro que sí. Ahí estamos viendo tu pantalla. Muy bien. le comento. Ujú. A mí me dijeron, pues antes de que usted me enseñara eso del estado de flujo efectivo, pero usted también dio una idea parecida, que Sí. para eso del aumento y la disminución funciona con pues esto del mes actual o periodo actual versus el periodo anterior para aumento. Ajá. Al menos así funcionaban los activos, ¿sí o qué? Sí. Entonces sería este menos este, ¿sí o qué? Yo arrastraba esto. Los que me dieran negativo pasaban Ujú. a disminución, pasaban a disminución, pero como positivo. Pero que aún así en Sí. el estado de flujo efectivo, pues obviamente funcionaba de otra forma. Ujú. Entonces, en el caso de algunos, dejaron esto negativo, pues estos datos negativos, todos acá, para que les pudiera dar esto positivo. Sí. Porque es que nosotros desde el inicio esto lo teníamos negativo, porque ese es como el Sí. efecto ese era el efecto que generaba si estaba acá en aumento. Ajá. Entonces algunos hicieron eso, pero aún así, pues como para que nos cuadrara, nosotros lo dejamos en positivo, pero que pues sigue sin aplicar como la, Claro. la Tienes ley razón. o la explicación que usted nos dio. Claro, la norma, claro que sí. Entonces, Tienes razón. esa es como la duda. Entonces, lo mismo funcionaba con lo mismo funcionaba con los pasivos. Sí, sí, Que, tiene. pues, sí, es lo mismo, solamente que funciona a la inversa. Entonces, yo hice la misma fórmula acá y si esto me daba valor negativo, iba al lado contrario. Lo mismo con el patrimonio. Y Claro, así yo porque el definía eso. aumento, claro, el aumento de un activo es una salida de dinero y ahí lo están teniendo en cuenta como una entrada de dinero, ¿cierto? Entonces, la cosa era que si dejábamos estos negativos,
siempre había como una diferencia altica por ahí que es de 10, 7 millones, no me acuerdo. 9 Como millones. 9 millones. 9 millones. 9 millones, sí, ok. Profe, igual, Sí, realmente tienen estamos razón. como inconformes con eso porque es que nosotros incluso creo que todos ya teníamos bien hecho el estado de flujo efectivo, pero no nos cuadraban esas dos cuentas. Ujú. Cuando en el grupo lo comentamos, pues que usted dijo que tuvieran en cuenta que lo del aumento y la disminución, que al flujo efectivo cambiaba diferente, a mí me dio pues como por cambiar esas dos cuentas a ver qué efecto generaba en el estado de flujo. Cuando pues cambié esas dos cuentas de clientes y de inventarios y las puse positivas en el estado de flujo efectivo, realmente ya coincidía con el Claro, valor del mes anterior, pues del periodo anterior, pero no estábamos conformes porque, o sea, de acuerdo a la ley, así no se pasaba. claro, así no debe ser. Eso, entonces, pues teníamos eso ahí pendiente. Sin embargo, yo lo dejé positivo para preguntarle hoy también, porque, pues porque si de pronto, no sé, era algo especial o un caso especial, no sé, fuera de algo que no supiéramos, como yo No, hablaba con Cami, él me decía, Eve, dame una razón, y yo no, realmente yo no la tengo porque dentro de mis conocimientos y de lo poco mucho que sabemos de estado de flujo efectivo, yo no encuentro una razón lógica para saber que eso vaya positivo en el estado de flujo efectivo, sabiendo que está generando una salida. Entonces claro. estábamos como confusos en eso, por eso queríamos como preguntarle si era que estaba Pero mal ¿saben? construido o algo. Sí, ¿saben dónde fue el error? Yo les voy a decir dónde fue el error. 456,200. Yo ¿Dónde les lo voy pongo? a decir, espérenme un momento que aquí ya vi, porque aquí estoy mirando, comparando con este dato. Espérenme, A 640. no ser que el valor de septiembre lo haya puesto en agosto y el de agosto en septiembre. Yo Sí, creo que fue señora. más bien Yo creo que Para fue que ya eso. no Vea. sé, eso para que ya no sé. Vean, ¿saben qué fue lo que pasó? Y aquí lo estoy identificando. Vean, yo les muestro qué fue lo, pues no les vamos a mostrar, les voy a decir qué fue lo que pasó. Estoy aquí verificando. Yo tomé los datos de esta empresa, tomé los datos desde el balance de prueba, ¿sí? En el balance de prueba, claro, cuando yo hago el saldo de caja y de banco del mes de septiembre, no lo cambié. No lo cambié cuando se los pasé al taller. Porque usted tiene, ¿cuánto tienen en caja de septiembre? De septiembre tenemos 2,640, 2 millones. 800. No. Vea, ahí son 2,580,800. Ese es el saldo de caja de septiembre. Y el saldo de banco de septiembre son 30,456,200. Ah, está diferente porque acá está 39 millones. Ah, Y entonces ahí hay ahí como, fue. y ahí está la diferencia como de 9 millones que teníamos. Eso. Sí, miren a ver si ahí sí les da. De septiembre es 2 millones 8. A ver, sí, dígame, a Entonces, ver, sí. vuelvo y les digo, de septiembre, claro, aquí me quedó este saldo de esta cuenta, Espere, no, balance de prueba, ver, empresa Ryzen, mes de septiembre, sí. a ver, En el de mes de cada, agosto es 1.000.000, en el mes de agosto es 1.327.900. sí, Y en septiembre son 2.580.800. Listo. Y 30.556.200. 200, 56.000. 200. 30.456.200. 30 millones 556.200. 400, No, 456. 456.200. Así sí da. ¿Sí les da? Sí, queda como pues el total sería 33.137.000. Eso daba antes 33. de, sí, eso daba antes de, pues, de los valores que teníamos. Porque, por ejemplo, se conciliaba y se pasaba bien organizado el efectivo, lo que era clientes e Pero inventarios, y nos daba bien.
pues nos daba esos 33,037. Claro, ahí fue donde cometí el error. Cuando hice aquí el saldo, y yo porque pondría, se me fue el de donde no era. Cuando hice Ya. el Culpable. saldo, culpable, mea culpa de María, total, no, es que definitivamente, claro, 2 millones, 580.800. Efectivamente, y aquí da 30 millones. Pero ¿cómo es posible que haciendo ese chanchullo que hicimos ahí nos haya cuadrado justamente los datos? Claro, claro, porque si usted pone positivos esos dos datos, quiere decir que no salió el dinero, ¿sí? O sea, quiere decir que la caja no se movió, la caja quedaba como estaba en el movimiento del libro diario, pero no saldó, ¿cierto? Al saldarla en el libro mayor y pasarla al balance de prueba es que se disminuye clientes e inventario y efectivamente también tiene que disminuir de alguna manera caja y banco, claro, porque eso tiene partida doble. Puse el saldo de clientes y de inventario correcto, pero cuando hice el saldo de caja y de banco no los puse correctos, los puse incorrectos, no estaban con el dato que era. Ya. Aquí, claro, porque si yo Es que se sumo, corrigió. claro, si yo sumo me queda la diferencia, claro que sí, ahí está. Bueno. Sí. Claro, las que disminuyen, ¿cierto? A ver, aquí, sí, el saldo no lo puse de manera correcta. Ese fue mi gran error. Ay, ¿con qué les pagara yo esa deuda? A ver. No nos corresponde. ¿Qué Volver sigue? a subirlo. Denos el día libre. Colóquenos lo bueno. Un día libre. Bueno, a ver. No les voy a hacer la prueba de conocimiento de este tema, pues. Eso. O les doy un día libre, más bien. No, mejoramos. No. Mejor lo del juego. No, mejor un día libre, porque es que esos conocimientos los necesitamos. Ay, Bueno. deja. No es por lambón, es en serio. O sea, estamos que lo a punto de entrar a las compañeros. empresas y no sabemos nada. No, están que lo mejor se los El compañeros. Si factor pudieran sacar, si los compañeros pudieran sacar la mano por aquí, por esta pantalla y darle un puño, se lo daban. Ah, uno no, dos. péguelos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a deshabilitar esto. Espérenme, yo lo selecciono acá, porque me imagino que todos subieron como estaba. Voy a habilitar aquí. Voy a editar acá. Listo. Vamos a volver, bueno, van a hacer la corrección, ¿sí? Y van a volver a montar la actividad con el nombre de, bueno, estado de flujo de efectivo, pero le colocan versión 2 y lo suben de nuevo en la plataforma. Y ahí yo se los tengo en cuenta, se los voy a dejar hoy hasta el final del día. ¿Listo? ¿Sí me hice entender cómo lo van a subir? Sí, señora. Lo suben de nuevo, pero que diga versión 2. ¿Listo? Dentro de la misma evidencia. Sí, ahí mismo ya les va a dar permiso porque yo ya les puse ahí un segundo intento. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que tienen el día libre o en que no hacemos la prueba? Que no hacemos la prueba. No hacer la prueba. Listo. Los demás, Juan Camilo.
Juan Camilo, yo se la envío a usted solito, que usted es juicioso. Ya debo la prueba. Listo, yo le envío a Juan Camilo la prueba solito y a Mateo también. ¿Listo? Bien. También me la envía, pero no como una prueba, sino para que repasemos. Ah, bueno, listo. Para que repasemos, entonces se la Me gusta esa hagan. idea. Me gusta esa idea. Listo, háganle pues. Mariana, que la Mejor envíe, dicho, pero que no sea calificable. Solamente como para repasar y hacer un otro. Y el día libre, me parece muy bien. ay, vela que tan viva. No, hacemos eso. Entonces vamos yo les envío dos, realmente tengo dos actividades muy chéveres de flujo efectivo. Entonces les envío las dos para que ustedes la hagan y que sea como práctica. Listo, para los que quieran hacerla, tampoco es obligatorio hacerla, listo. A ver, yo abro por aquí mi documento. Vamos a compartir, como les dije ayer, aquí está, un repaso de lo que es el factoring, el leasing, el renting y lo que aprendimos o lo que consultaron de lo que es la herramienta Pestel. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? No. Pero ¿por qué me está dando tanta brega? A ver acá. Me está dando tanta brega, pues ahí sí. No, yo no lo veo. Yo tampoco. Ahí sí. Sí, profe, Sí, ya. ahora sí. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a dar un repasito con estas herramientas y les voy a contar cómo esto se conjuga o cómo esto se va relacionando. ¿Listo? Cómo se va relacionando una cosa con la otra. Para que vamos teniéndolo aquí como muy presente. ¿Listo? Espérenme, yo vuelvo y les presento pantalla. Muy buenos días. Janis, ¿todavía me está escuchando? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces es lo Muy bien, ¿y siguiente. ustedes? Listo, Janis, perfecto. Entonces, dentro de todo lo que tiene que ver con el estado de flujo de efectivo, este estado financiero nos está mostrando cómo estamos distribuyendo el dinero en todo lo que tiene que ver con la empresa, en actividades de operación, inversión y financiación. Espérenme un momento. Aquí ya. Listo. Listo. Entonces tenemos cómo se distribuye el dinero en actividades de operación, inversión y financiación. Es importante que tengamos en cuenta que ese es un estado financiero de control. Ese estado financiero controla lo que tiene que ver con todo el uso del dinero, ¿sí? Pero no es lo único que me permite gestionar el dinero en una empresa. Para eso que tengo estas otras tres herramientas, que es el factoring, leasing y renting, y tengo también la herramienta Pestel. ¿Listo? ¿Qué consultaron de lo que es factoring? ¿Quién me dice qué es factoring? Es una herramienta financiera que le permite a las empresas obtener liquidez a partir de la negociación de sus facturas por cobrar.
permite tener Obtener liquidez. Entonces aquí esta nos da liquidez. Aquí voy a colocar, permite tener liquidez. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de la venta de la cartera. O sea, a través de la venta de lo que nosotros conocemos con la cuenta de clientes nacionales. ¿Listo? Entonces, esa es una estrategia de liquidez. Entonces, miren que no solamente yo tengo la opción de hacer un préstamo bancario, no solamente es eso. Yo también puedo perfectamente vender mi cartera y así tener liquidez, o sea, obtener dinero disponible para poder hacer una inversión, para poder operar, ¿sí? Para poder hacer un pago X que yo necesite hacer. Entonces, miren que no solamente existe la obligación financiera, no solamente existe el préstamo con el banco, la cooperativa, también existe esta estrategia que yo puedo tener en el momento en que necesite dinero, en el momento en que necesite liquidez. ¿Listo? ¿Comprendido el factoring? Perfecto, entonces le deseo muy feliz día. ¿Comprendido el factoring? Y Sí, perdón. Listo. ¿Qué es el leasing? Es un mecanismo de financiación mediante el cual una entidad financiera, sea un establecimiento bancario o una compañía de financiamiento, por instrucción de un cliente solicitante, adquiere un activo de capital, el cual está bajo propiedad de la entidad y se lo entrega al locatario en arrendamiento financiero u operativo para su uso y goce por un periodo de tiempo a cambio de un pago periódico de una suma de dinero denominado canon. Listo. Les cuento. No es una opción de liquidez, no es una opción de financiación, ¿sí? Es una opción para manejo de los activos fijos. ¿Listo? Entonces no es financiación. ¿Qué pasa con el leasing? El leasing a mí me permite arrendar activos que yo necesite para desarrollar mi actividad económica o para una actividad en específico. Entonces, miren que no solamente yo tengo la opción de invertir en activos, o sea, de comprar un activo, sino que también tengo la opción de arrendar ese activo. ¿Listo? ¿Qué pasa con la compra de un activo? Recuerden que cuando yo compro un activo, entonces yo tengo que invertir en además del activo, en los impuestos, ¿sí? En poner en funcionamiento ese activo, la depreciación de ese activo. Todos esos son gastos que yo asumo porque el activo sería mío. El mantenimiento del activo, el arreglo del activo si se daña. Pero si yo lo arriendo, si yo hago este tipo de estrategias, si yo tengo en cuenta este tipo de estrategia, entonces todo eso pasa a un segundo plano. Y yo lo único que pagaría es un canon de arrendamiento. Entonces, cuando yo voy a tomar este tipo de decisiones, yo digo, bueno, ¿es mejor comprar el activo o será mejor un leasing? ¿Sí? ¿Es mejor comprar el computador o será mejor arrendarlo? Porque al arrendarlo, pues yo no tengo tantos gastos como los tengo al comprarlo. Entonces, por eso esa es otra estrategia que me permite tomar decisiones frente al uso del dinero. ¿Listo? ¿Queda claro el leasing? Sí. sí, Listo. Ahora vamos con el renting. ¿Qué es el renting? Pero yo ahí tengo una duda con eso. Claro. Pues, tengo como la idea y pues lo acabé como de fundamentar con algo que acabé de buscar, pero aún así tengo teniendo la duda. Dice que el renting es un contrato de alquiler de un bien mueble en el que una de las partes del arrendador se compromete a ceder dicho bien mueble a cambio de que la otra parte, el arrendatario, le pague una cuota periódica. Se trata de un contrato de arrendamiento que tiene una serie de características particulares que le hacen diferenciarse del leasing de otros contratos de alquiler. Pues
No sé si es, pues sino que acá dicen, pues dicen como lo plasman mucho de que es alquiler a largo plazo. Eso significa que el leasing solamente es a corto plazo. Pues No, entonces, pues, no. ¿cuál es exactamente la diferencia? ¿La diferencia en Listo. contrato? Ok. La diferencia es la siguiente. Por ejemplo, si yo voy, la diferencia radica en que el renting se hace de activos especializados, ¿sí? De activos específicos. Por ejemplo, a través del leasing yo puedo obtener un vehículo, ¿sí? Yo puedo arrendar un vehículo, no comprarlo, sino arrendar el vehículo. Entonces, eso lo hago a través del leasing. Pero cuando yo necesito un vehículo con unas características específicas, yo lo hago a través del renting. Por ejemplo, Argos, una empresa como Argos. Argos requiere de unos vehículos que mezclan el concreto, el cemento, ¿cierto? Ustedes los han visto de pronto por ahí en las vías. Van mezclando ese concreto, ese cemento, hasta llegar a la obra y vaciarlo donde se necesita. Ese es un vehículo específico, ese es un vehículo especializado y que solamente le sirve a Argos, ¿sí? No le sirve a ninguna otra empresa. ¿Por qué? Porque tiene esas características específicas que hacen que ese vehículo sea entonces alquilado a través del renting porque es algo específico para una empresa en especial y no a través del leasing. ¿Sí me hice entender? Pero eso del leasing, bueno, el renting, se basa más que nada en vehículos. No hay No, un mueble, algo en especial, una propiedad o algo. pueden ser máquinas especializadas. Hay unas máquinas que solamente le sirven a X empresas. Por ejemplo, pasa también mucho con lo siguiente. Las empresas de confección. Las empresas de confección, hay momentos en los que necesitan máquinas, ¿sí? De estas que, ay, ¿cómo es que se llaman? De bordado. Pulidoras. No, máquinas de bordado, ¿sí? Entonces, a través del leasing, ellos arriendan las máquinas de coser común y corriente que no tienen pues como ninguna especificación. Pero a través del renting, ellas, por ejemplo, pueden arrendar la máquina de bordado, porque es una máquina que se especializa solamente en hacer el bordado. Es una máquina especializada y que solamente le va a servir a ese tipo de empresas, ¿sí? Mientras que una máquina de coser le sirve a muchas empresas, es más, le sirve hasta a una persona natural, ¿sí? Me hice entender con esa parte. Pasa también, por ejemplo, con los equipos de cómputo en la parte multimedial, en la parte de diseño gráfico y de multimedia. Un computador normal nos sirve a todos, es más, nos sirve a nosotros para prestar nuestro servicio contable y financiero. Pero una Mac, un computador que tenga las especificaciones, la programación y la configuración específica para estas empresas de diseño gráfico y multimedial es alquilada a través del renting, porque tiene esa configuración especializada y solamente le sirve a ese tipo de empresas. Nosotros, por ejemplo, subutilizaríamos una máquina de esas, porque no tiene las condiciones que nosotros requerimos para trabajar, pero esas empresas sí la tienen. Sí me hago entender, miren que en muchos activos, no solamente en vehículos, pasa con muchos activos. ¿Me hice entender en la diferencia o no? Sí, no, quién sabe. Respóndanme, por favor. Profe, yo también leí que una diferencia del renting y el leasing era que el renting no ofrecía la posibilidad de ir bien al final. De adquirir el bien, sino de cambiarlo. Ajá. Ah, bueno.
Sí, puede ser otra diferencia. El leasing me permite quedarme con el bien, o sea, tiene opción de compra o no, ¿sí? Y el renting tiene opciones de cambio del bien. Cuando yo ya no lo necesito, yo lo puedo cambiar por otro o lo puedo cambiar por ese mismo bien, pero más actualizado. También es otra diferencia. Es que ese es el problema. ¿Alguna otra duda en cuanto a el renting o el leasing? Ninguna. Listo. No. Listo, perfecto. Entonces miren que son estrategias para el uso del dinero. Entonces ahí es donde va mi habilidad en el análisis. Entonces yo ahí digo, bueno, ¿será mejor comprar este activo o será mejor arrendarlo? Entonces ahí es donde uno empieza a hacer todos los cálculos. Bueno, si lo compro, me vale tanto la inversión, la depreciación es tanto, el mantenimiento es tanto, ¿sí? Pero si yo lo arriendo, el canon de arrendamiento es tanto y me estoy ahorrando tanto dinero. O no, ¿sí? El canon de arrendamiento es mucho, es mejor comprarlo. Entonces ahí es donde mi análisis hace que yo tome decisiones frente al manejo del dinero. ¿Listo? ¿Quién me iba a preguntar por ahí algo? Profe, yo ya me conecté, ya tengo internet porque para donde estoy no hay señal ni tengo datos, entonces me dieron wifi y los pago. Ah, bueno, listo, perfecto. Y ya colgó la llamada. Ah, Sí, sí, profe, se colgó porque como no hay señal, eso se cuelga. Ah, bueno, perfecto. Pero pues a ver, yo desactivo esto. Ay, 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 listo, ahora sí. Bueno, vámonos entonces con la herramienta Pestel. ¿Qué es la herramienta Pestel? Es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a analizar el entorno macroeconómico en el que opera una empresa, que Muy sería bien, el político, el económico, el sociocultural, tecnológico, ecológico y legal. muy bien. Entonces miren que es algo que me analiza el entorno y me muestra oportunidades o amenazas que hayan en ese entorno donde está desarrollando la actividad económica mi empresa. Es una herramienta del mercadeo, es una herramienta que tiene que ver con toda la parte de mercadeo, pero nosotros la podemos utilizar en la parte contable y financiera y da muy buenos resultados. Vamos a enfocarnos en esa parte, vamos a enfocarnos en lo contable y financiero, ¿sí? Me van a decir desde lo político, ¿qué puede afectar la parte contable y financiera desde lo político? ¿O qué puede afectar la distribución del dinero, el manejo del dinero desde lo político? Una reforma, no, Una reforma que, tributaria, no sé. no, eso es legal, eso es legal. Eso es eso es un cambio de leyes, ¿sí? Es una reforma tributaria, es lo legal. Desde lo político, De pronto que en algunos sectores se aplica pues ciertos impuestos, ya sea a nivel regional, local. pero es que eso es legal, eso son normas legales. Profe, Johnny dijo que influencias. Johnny. ¿Pero influencias de qué? Ah, por el chat. Ayúdenme con el chat, alguno que me ayude con el chat. ¿Pero Sí, influencias de qué? no sé, narcotráfico, Johnny, no sé. Eso sería social. Se la confirmo.
11-436-201. Desde lo político, ¿qué se les ocurre? A ver. Yo realizo una validación y te traigo todo. ¿Está bien? Con esta información, voy a Pero me puede realizar una... repetir la pregunta. Desde lo político, ¿sí? O sea, ¿qué cambios políticos, qué pasará? O sea, ¿qué desde lo político puede afectar la parte contable y financiera o puede afectar la distribución del dinero? Que es lo que Sigan nosotros diciendo cada mes 30.000 estudiamos. pesos. Así se va a ahorrar mucho. Ah, ¿verdad que 15 se fue Evelyn y 15 ella? No, yo no estoy dando nada. Pues no, tú ya no sé nada. Que le ahorre mucho, que se va a ahorrar bueno. Espérenme, yo silencio para que los micrófonos que están... Fue el mío eso que es. se tildó. Ya, ahí está. ¿Usted llega en vuelo? Bueno, entonces, ¿qué dicen pues? ¿Usted llega en vuelo? No. El estar, no, pues no sé, no tengo ni idea. Es como fondos para un gobierno, ellos utilizan, pero no sé. Tiene que ver con el gobierno, ¿sí? Sí. Yo les Eso voy no a sé. dar una idea. Por ejemplo, un cambio de gobierno, ¿sí? ¿Por qué un cambio de gobierno? Porque el gobernante que tenemos, por ejemplo, ¿cierto? Tiene un plan de gobierno, ¿sí? Y un nuevo gobernante, pero vea, ya me olvidó editar. Y un nuevo gobernante vendría con un plan de gobierno diferente, vendría con oportunidades y amenazas diferentes, ¿sí? Por eso es que yo no debo ser ajeno a los planes de gobierno que se tienen en el país, en el departamento o en la ciudad, porque yo tengo que saber para dónde va eso, qué es lo que los gobernantes quieren hacer con el país, con el departamento o con la ciudad. Y yo ir a tono con eso para mirar qué oportunidades desde mi negocio, desde mi empresa, tengo frente a eso, a ese impacto político que se está dando en el momento. Sí me hago entender desde lo político cómo se trabaja. A ver, es como lo del proceso del paz. Lo del proceso de paz. Juan Manuel Santos tenía una plata destinada para el proceso de paz, pero ya como vino Duque, él con ese plata ya lo utilizaba para otras cosas. Pues igual para la paz, pero como tiene un plan diferente, va a decidir dárselo primero a los combatientes, algo así, ¿o qué? Está bien, pero a mí no me importa lo que ellos hagan o no hagan con la plata. Ellos son los que la administran. Lo que yo tengo que ver es que a mí un cambio de gobierno, a mí un plan de gobierno nuevo me ofrece nuevas oportunidades o nuevas amenazas para el manejo de mi dinero. Recuerden que nosotros estamos mirando y analizando la empresa que nosotros tenemos o la empresa que vamos a asesorar o la empresa en la que vamos a estar. ¿Listo? Entonces es importante que desde lo político nosotros conozcamos que esta herramienta a mí me va a permitir analizar el entorno frente a lo que el gobierno está proponiendo para yo ver si tengo oportunidades o amenazas, ¿sí? No cómo manejan ellos el dinero. Cómo manejan ellos el dinero es cuestión y administración de ellos. ¿Sí me hice entender? Sí, Sí, profe. Listo. Vamos a lo económico. Desde lo económico, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo afecta a las empresas la parte económica de un país? Muy amable por su permanencia ¿Sí? en la línea. Entonces, Díganme que, por ejemplo, ¿me escuchan?
Listo. Con el Chevrolet. Con el Chevrolet. Listo. Bueno, situación económica, ¿qué más? Claro que sí. Entonces, me indica usted Lo que pasa es que la situación económica puede afectar. afectar lo social, ¿sí? Lo legal. Entonces, situación económica es hablar de una cosa muy grande. Profe, la pregunta es, ¿qué puede afectar la economía en un país? No, esta parte de economía, Es a nivel ¿cierto? empresarial, ¿cierto? Eso, el aspecto económico, Una ¿cómo pandemia afecta a no mi como esta. empresa? Eso es social, eso no es económico. Correo electrónico. Profe, la inflación. Muy bien, la inflación puede ser un cambio económico que a mí me presenta oportunidades o amenazas en una empresa, ¿sí? ¿Qué más? Un teléfono celular al que me La tasa de ¿Qué más? desempleo. 310. La Profe, en tasa de el chat dice desempleo, que el aumento del dólar. muy bien, las divisas, ¿sí? Las divisas también. Entonces, la inflación, las divisas, ¿qué más? Le hago una pregunta, ¿tiene cómo revisar el correo electrónico? Por ejemplo, las nuevas economías, ¿sí? Por ejemplo, en este momento tenemos la economía virtual, la economía digital. Todo se maneja a través de la red. El negocio que hoy en día, el negocio que en este momento no tenga mínimo WhatsApp, pues para enviar a sus clientes fotografías de sus productos, una cuenta para consignar, en fin, a nivel de nuevas economías está mal, ¿sí? En este momento, por ejemplo, las empresas que no cuenten con un sistema de pago digital, puede ser QR, puede ser transferencia, efectivamente está quedado en la parte económica dentro de las estrategias que puede o que tiene que tener para el mercado. Entonces miren cómo toda la evolución y todo lo que pasa a nivel nacional, internacional, a nivel mundial, afectan mi negocio, ¿sí? Pues esas nuevas economías hacen que yo como empresa tenga que adaptarme. Yo lo puedo ver como oportunidad o yo lo puedo ver como amenaza, pero me tengo que adaptar, ¿sí? A esa nueva economía yo me tengo que adaptar. ¿Listo? Comprendido desde lo económico cómo puede afectar a la empresa. Parqueaderos en patios e infraestructura de tránsito. Eso es lo único que me cubre. ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Vamos desde lo social. Desde lo social, ¿cómo puede afectar? Como usted me indica que ya, como usted me indica que ya tomando la lavada, eso se hace Desde lo social, ¿cómo puede afectar? algo más de lo que yo lo puedo ayudar. Es con mucho gusto. Chicos, desde lo social, ¿cómo puede afectar? ¿Cómo? ¿Pero cuáles? ¿Qué impacta lo social? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué tengo que tener en cuenta desde lo social para mi empresa como oportunidad o como amenaza? La religión, las creencias, ¿no? Por ejemplo, muy bien, las creencias, ¿qué más? Profe, Yulitza dice La, la pandemia. la religión, la cultura. La ciencia. Yulipsa dice la qué? La pandemia. Pues sí, una peste. La pandemia, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el tema de salud, ¿cierto? ¿Qué más? Todas las empresas tienen un compromiso social. ¿Por qué? Porque las empresas tienen empleados. Y en el momento en que esos empleados
empiezan a ganar dinero en esa empresa, el impacto que tienen con la sociedad es positivo. Por eso cuando ustedes me dicen que debemos disminuir costos y gastos, ¿sí? Yo les digo, no podemos disminuir costos y gastos porque ahí en esos costos y gastos está incluida la mano de obra. Y muchas veces la reducción de esa mano de obra, muchas veces no, todas las veces que hay reducción de mano de obra, yo tengo un impacto social negativo. Mi compromiso social es negativo, ¿sí? O sea, no tengo compromiso social, porque en la medida que yo le brindo bienestar a las personas que trabajan conmigo, en esa misma medida, ellos aportan al desarrollo social de su comunidad, de su municipio, de su departamento, de su país. ¿Listo? Entonces, lo social tiene que ver con las creencias, con la cultura, con todo el tema de salud, por ejemplo, como lo estamos viendo en este momento. Supongamos que vamos a vender productos, vamos a vender, por ejemplo, imágenes religiosas. ¿Listo? Yo para poder poner ese negocio de venta de esas imágenes religiosas, tengo que hacer un análisis del entorno donde yo lo voy a poner. Porque qué tal que lo ponga, por ejemplo, en un barrio donde no se tienen creencias religiosas, donde, por ejemplo, sean ateos o sean de otras religiones, en fin, no se crea en la venta, en la compra de una imagen X religiosa. Entonces ahí tengo que tener muy presente ese tipo de cosas. La cultura, no es lo mismo vender un producto en Antioquia que venderlo, por ejemplo, en Barranquilla, que venderlo, por ejemplo, en Bogotá, que venderlo, por ejemplo, en Pasto, ¿sí? En el Amazonas, no es lo mismo. Entonces, toda esa parte social yo la tengo que evaluar y analizar en el momento poner un negocio, desarrollar mi actividad económica o prestar un servicio. ¿Listo? ¿Comprendido el tema social? Sí. ¿Sí o no? Listo. Desde lo tecnológico. El de lunes. Desde lo tecnológico. Que fue autorizado por alguien es porque esto tuvo días de extensión o Con Muy la bien. maquinaria. Los avances tecnológicos, ¿sí? La sistematización de los procesos, que ahí tiene que ver la maquinaria. ¿Qué más? Todo lo que tenga que ver con las TICs afecta a lo tecnológico. el señor Empresas Armando Sánchez Murillo. grandes en este momento, por ejemplo, nos permiten conocer sus productos a través de la virtualidad. Entonces, hay una tienda virtual, yo puedo mirar el producto, qué tamaño tiene, qué color, cuánto pesa, cuánto, todo. Todo a través de una página virtual, a través de una tienda virtual. Hay personas que estamos acostumbradas a ir a la tienda, tocar el artículo, observarlo, ¿sí? Mirar realmente qué color es, qué tan grande es, palpar ese producto, mirar si es la textura que yo necesito. Pero ya la tecnología nos va cambiando esa forma de comprar. Entonces yo tengo que tener la habilidad de mi producto o mi servicio, ofrecerlo a través de la virtualidad. Entonces, ¿qué características o qué tengo que tener yo en cuenta para poder vender ese producto o ese servicio virtual? ¿Cómo le llego a ese cliente? ¿Cómo voy a presentar ese producto? ¿Cómo voy a presentar ese servicio? Para que a través de la virtualidad ese cliente me lo pueda comprar. Entonces, lo tecnológico afecta todo el desarrollo empresarial, todo el uso del dinero
porque yo tengo que ver en eso una oportunidad e invertirle a esa oportunidad, o una amenaza si no lo hago. Miren que hay empresas que tienen páginas tan completas que me permiten seleccionar mi artículo, comprarlo y pagarlo. Y por ahí derecho que me lo envíen a mi casa. Ni siquiera tengo que ir por él. ¿Sí? Entonces, lo tecnológico hace parte de ese desarrollo empresarial en la medida que me permite el uso de las TICs para beneficiarme, por ejemplo, en ventas, como se los acabo de mostrar. ¿Sí? Comprendido lo tecnológico. Sí. Sí. Pero qué pena, ahorita los aportes que leí en el chat eran de mi compañera Jamie, no de Julie. Ah, bueno, perfecto. Vamos para lo ecológico. Desde lo ecológico, ¿cuáles son las oportunidades, amenazas? ¿Cuál es el análisis que yo hago o qué puedo identificar yo en la parte ecológica con las empresas? Por ejemplo. Pero ¿para qué? Pura. Control de la contaminación ambiental a través de las estrategias X, por ejemplo, la emisión de gases, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Reciclaje, ¿no? Muy bien, ¿Cómo le ¿sí? llama eso? La 5R. La disposición de los Sí, residuos. pero lo que dice Juanca, mire, las 5 S, pero Ah, no me acuerdo de lo otro, pero no sé si eso la tenga que... la gestión ambiental de las empresas ya es interno, tiene una Por cultura. eso, entonces, la disposición de los residuos es cómo yo reciclo, cómo dispongo las basuras, qué pasa con esas basuras, cuáles puedo reciclar, cuáles puedo reutilizar, cuáles definitivamente debo botar, ¿sí? Muy bien. Otra cosa muy importante es el uso de los servicios públicos. Públicos, específicamente la energía y el agua, ¿sí? El uso de esos servicios públicos hacen que yo también impacte en la parte ecológica. Hay algo muy interesante que hemos visto últimamente y es el uso de los empaques, ¿sí? Miren que las empresas ya tienen estrategias de uso de empaques muy diferentes a las que teníamos antes. Empezaron de pronto con la bolsa plástica. Entonces, claro, todos dicen, no, es que si la compro no contamina y si no la compro sí contamina. No, es que no se trata de comprarla o no, sino de que cada uno seamos conscientes de que podemos utilizar bolsas reutilizables, valga la redundancia, como empaque de nuestros productos, ¿sí? Y así tener un impacto positivo en la parte ecológica. También he notado que ya cuando uno de pronto en algunas empresas pide domicilios de alimentos, los empaques ya de esos alimentos no son ni en plástico ni en icopor, sino que son en cartón. Y ese cartón es elaborado del bagazo de la caña de azúcar. Entonces es un impacto positivo en la parte ecológica porque están usando empaques que son biodegradables, empaques que son amigables con el medio ambiente. ¿Listo? Nosotros desde la parte de servicios, ¿cuál es el impacto negativo ecológico que tenemos? ¿Qué es lo que nosotros más impactamos de manera negativa en la parte ecológica? El uso del papel, ¿cierto? ¿Qué más? O un Suzuki de cine. ¿Qué más? Ninguno de estos son camionetas. ¿Listo? ¿Han escuchado este término?
¿Han escuchado? No, nadie ha escuchado qué es la huella de carbono. Nadie sabe. Regala un momento, por favor. Nadie sabe. La huella, la huella. La huella de carbono. No, nadie sabe qué es eso. Pues ya mismo busco. Ya mismo busco. La huella de carbono es qué tanto contamino, ¿sí? ¿Qué tanto contamino o qué tanto impacto yo de manera negativa el medio ambiente? Por ejemplo, nosotros en la parte contable y financiera usamos mucho lo que es la energía, el agua y el uso del papel, ¿sí? El papel. Entonces, eso genera un impacto negativo porque estamos haciendo uso de esos elementos y eso deja una huella de carbono. Entonces, uno mide su huella de carbono, es una forma de medir qué tanto impacto yo de manera negativa todo el entorno ecológico o el medio ambiente en el lugar donde yo me encuentro. Cuando yo mido esa huella de carbono, eso me da un porcentaje. Supongamos que la mido y me da el 20%. Yo estoy contaminando mi entorno en un 20%, según lo que yo hago, ¿sí? Entonces, esa huella de carbono, al medirse en 20%, me dice, bueno, para que usted mitigue esa huella de carbono, usted puede sembrar 20 árboles, por ejemplo, ¿sí? O usted puede generar tal estrategia. Generalmente, pues siempre son árboles porque son los que más recuperan y oxigenan el entorno. Entonces, eso es medir la huella de carbono para nosotros que somos de la parte contable y financiera y prestamos servicios. Esa es la forma como medimos la huella de carbono y cómo logramos mitigar ese impacto negativo que tenemos en el medio ambiente. ¿Sí? Eso es la huella de carbono. ¿La habían escuchado o no? No, creo. No la habían escuchado. Listo. Los invito de pronto a que la busquen, a que midan su huella de carbono y a que tengan una estrategia positiva para mejorar esa parte ecológica, entonces, y el manejo del medio ambiente y del impacto que yo tengo en el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, hay empresas que tienen muchas estrategias para el control de la parte ecológica, o sea, para el control del medio ambiente. Y más aún cuando ellos hacen uso de contaminantes directos con el medio ambiente. Entonces ahí es cuando se tienen que generar esas estrategias y yo tengo que estar pendiente de cuáles son para poder impactar de manera positiva en la parte ecológica. ¿Listo? ¿Comprendido lo ecológico? Sí. Ya, que me está dando porque... Vamos con lo legal. ¿Qué se relaciona con lo legal? Pero, Profe, sí creería yo que es reformas tributarias, no, pues eso Muy afecta bien. a las personas. Las normas, las leyes que tienen pues como la reforma tributaria, ¿cierto? Los decretos, todo lo que tiene que ver con normatividad, todo lo que tiene que ver con la ley, con tanto pues a nivel nacional como departamental, como municipal, yo tengo que estar pendiente de esos cambios y de todas esas leyes. Por ejemplo, en este momento, quienes asesoran a los pensionados tienen que estar a la vanguardia de algo nuevo que pasó con los pensionados. ¿Qué pasó con los pensionados? Un subsidio. No, No, no. Ah, frente a leyes y normas, eso es un beneficio. En diciembre se generó una norma para los pensionados. ¿Cuál fue? Desde la DIAN. ¿Cuál fue esa norma? ¿Qué pasó con los pensionados?
No, ¿Cómo así? eso fue hace 3 años. Los pensionados deben actualizar su RUT con una nueva actividad económica. De los pensionados que tienen RUT lo deben actualizar, incluir dentro de sus actividades económicas una nueva actividad económica que genera la DIAN, que es la 0022. ¿Sí? Entonces, miren cómo es de importante siempre conocer la norma, siempre estar pendientes de la norma. Para nosotros la norma cambia casi que a diario. Nosotros tenemos que estar todos los días mirando, todos los días consultando. Si yo estoy declarando renta, por ejemplo, con X porcentaje, eso afecta a mi empresa, ¿sí? La norma no está vigente. Entonces yo siempre tengo que estar pendiente de todos esos cambios normativos para poder dar una buena asesoría, para poder desarrollar muy bien mi actividad económica. ¿Listo? ¿Comprendido lo legal? Listo. Entonces resulta que todas estas cosas reunidas aquí, estas estrategias junto con el estado de flujo de efectivo conforman entonces una, digamos, una herramienta para que la empresa tome buenas decisiones en el momento de distribuir su dinero. Entonces recordemos, el estado de flujo de efectivo me permite identificar cómo estoy haciendo uso del dinero, para dónde se me está yendo la plata, cómo estoy dividiendo el dinero disponible que tengo en mi empresa. El factoring, el leasing y el renting me permiten estrategias nuevas para no solamente hacer un crédito bancario, sino también vender mi cartera, por ejemplo, y no solamente invertir en la compra de activos, sino también los puedo arrendar y me puede salir más barato. Y la estrategia o la herramienta Pestel me permite analizar todo el entorno para mejorar esa toma de decisiones que yo en un momento determinado puedo hacer en una empresa. Entonces las decisiones las tomamos conociendo el entorno. Nunca tomamos decisiones sin conocer lo que en el entorno se me ofrece o lo que el entorno en un momento determinado me amenaza, porque el entorno también tiene amenazas. ¿Listo? ¿Comprendido cómo se juntan estas 4 cosas para la toma de decisiones? Sí, no, quién sabe, tal vez. Sí, profe. Listo. Entonces, para que terminemos con este tema, vamos a tener una tarea. ¿Listo? Muy básica. Vamos a pensar en un objetivo que nosotros tengamos. A corto, mediano o largo plazo, no hay problema. Corto, mediano o largo plazo el objetivo. ¿Sí? Vamos a definir qué necesidades tenemos para lograr ese objetivo. Y vamos a definir qué estrategias puedo utilizar para el logro de ese objetivo. Y le vamos a aplicar la herramienta Pestel a ese objetivo, sea desde el aspecto positivo o desde el aspecto negativo. Un ejemplo. Mi objetivo es comprar una casa. Esa casa me vale 300 millones de pesos, pero yo no tengo sino 200. ¿Cuál es mi necesidad? Conseguir 100 millones de pesos. ¿Cuáles son las estrategias? Los voy a prestar con un banco, voy a vender un lote, voy a vender un carro, ¿sí? Voy a ahorrar. Esas son mis estrategias para lograr esa necesidad, o sea, para suplir esa necesidad y poder lograr mi objetivo. Voy a aplicarle la Pestel a esa compra de esa casa que es mi objetivo. Por ejemplo, desde lo político, el alcalde de la ciudad donde yo quiero comprar esa casa, ¿sí? En la zona que a mí me gusta, él está proponiendo que eso sea zona industrial. Hombre, entonces esa casa ahí, pues
quién sabe cuál es la bulla, van a entrar muchos carros, no es una zona residencial. Entonces, desde lo político, eso quién sabe si me puede beneficiar o no. Desde lo económico, bueno, entonces estamos en pandemia, muchas personas están vendiendo sus casas porque se quedaron sin trabajo, porque de pronto tienen una pérdida. Entonces están vendiendo sus casas. Es una nueva oportunidad para yo comprar la casa. ¿Sí? Desde lo social, bueno, entonces la casa que yo quiero está en un lugar que de pronto está valorado como zona roja, ¿sí? Es peligroso. Entonces, desde lo social, eso me afectaría. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender cómo vamos a desarrollar esa actividad? O sea, y depende de todos esos factores negativos, ¿la casa va a valer menos o qué? ¿O las Positivos, problemáticas? no. Eso ya después lo vamos a evaluar, porque no solamente pueden ser valores negativos, también pueden ser positivos, no. Entonces ahí es donde nosotros vamos a pasar a valorar la compra de esa casa. Entonces esa casa yo sí la puedo comprar. Esa toma de decisión, esa decisión que voy a tomar, ¿sí va a estar bien tomada o no? ¿Qué es lo que pesa más ahí? Entonces, ¿sí voy a comprar esa casa o no la debo comprar? ¿Tengo que esperar? ¿Sí? Entonces, ahí es donde todo eso me lleva a tomar la decisión. Ese es el ejercicio que quiero que hagamos. ¿Listo? ¿Comprendido? ¿Comprendido? ¿O alguien tiene alguna duda? Listo. Esa tarea entonces les va a quedar para el día de mañana. ¿Listo? El día lunes debemos tener lista esa tarea. ¿De acuerdo? Voy a compartirles este enlace. Pero o sea que mañana nos conectamos también. No, esta es la tarea para desarrollarla el día de mañana. El correo. ¿Ya? ¿Comprendido? Bueno. Es autónomo, el trabajo de mañana es trabajo autónomo. ¿Listo? Ya. Haciendo la tarea que les acabé de proponer. Sí. ¿Sí? Sí. 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 ¿Comprendido? ¿Y cuál otra? No nos tenemos que conectar. Voy a tomar asistencia y nos podemos retirar. Perfecto. ¿Dudas, inquietudes? Te la confirmo. M de mamá, O de oso, B de burro, el número 99, la E de enano, Ninguna. la C de casa, la O de oso y W de... Queda claro entonces. Bueno, Daniela está por aquí, Diana también, Evelyn, Anis, Jonier, Joan Sebastián. Joan Sebastián, no está con nosotros, Joan. A nombre del señor Marco. Listo, claro que sí. Bueno, Joan, vámonos con Joan Steven. Joan Steven. Con la promoción tampoco está con nosotros. ¿Quién sabe algo del compañero? 18 pesos. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente, como se hace por medio de promoción. ¿Quién sabe algo del compañero? A ver, por aquí en el chat. Nosotros, todos ¿Cómo? los que están por encima de la gama FX, cuando estaba haciendo la Sí está, pero es que creo que no le todos funciona el los micro. por encima de esa gama. Ella acaba de escribir por WhatsApp y me dijo que ahí estaba. Sí, Juan Camilo sí está. No, pero es que no es Juan Camilo, es Joan Steven. A ver, ¿dónde está? Míralo ahí, Sí, te aparece la Yo aquí. Sí. Perfecto.
Juan Camilo, Yulitza. Vamos a ver a Yulitza. Claro, claro que sí. Yo creía que ¿Dónde está lo que pasaba Yulitza? era que tú ya habías tomado el vehículo. Yulitza, que muy la bien. facturación. María Camila No hay ningún Cardona, problema. muy bien. María Fernanda, María José, Mariana Tavares, muy bien. Mariana Vasco, Mateo, Melisa. ¿Dónde está Melisa? ¿Dónde está Melisa? Médica. Ah, bueno, perfecto. Entonces, Melisa. Bueno, vámonos con Santiago, Sara, Verónica, muy bien, Jimena y Jenny Viviana. Perfecto. Chicos, ¿comprendida la tarea? Sí. ¿Comprendido el compromiso? Sí. Muy buenas tardes. Pues ya saben que para el lunes vamos a tener esa actividad. ¿Listo? Fue un placer. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Buen fin de semana y cuídense mucho. Listo, Muchas gracias. Chao. Chao, que estén bien. Chao. Los